El Evangelio de hoy nos habla de la sanación que Jesús hace a un ciego de nacimiento, del Evangelio de Juan capítulo 9 versículos del 1 al 41. Allí podemos ver el significado espiritual de la ceguera y de la recuperación de la vista. Ahora, estamos unidos a Dios, que es la luz. En efecto, la oscuridad en que vivía el ciego representa las tinieblas del pecado, la oscuridad causada por la ausencia de la gracia de Dios, y la luz que entra en la vista del ciego, recién sanado por el Señor, es la vida de Dios en nosotros, es decir, la gracia. Antes de analizar más detalladamente el simbolismo de pecado-oscuridad y de gracia-luz, veamos en primer lugar el milagro mismo. Jesucristo, como sabemos, realizó muchos milagros de sanación, y si los analizamos con detenimiento, podemos darnos cuenta de que cada uno de estos milagros fue hecho en forma diferente. A unos sanaba porque se lo pedían, otros, como el caso de este ciego, ni siquiera se lo pidió, a unos sanaba tocándolos o dándoles la mano, a otros porque más bien lo tocaban a él, y a otros sanó sin siquiera tenerlos en su presencia. Con unos usaba palabras, con otros algunas sustancias, unos se curaban enseguida y otros un tiempo después. Todo esto vale para decir que el Señor es libérrimo en la forma como Él escoge para hacer su labor. Lo que sí es común a todas las curaciones hechas por Jesús es que lo más importante era la sanación que ocurría en el alma del enfermo. Su curación tenía una profunda consecuencia espiritual. El Señor no hace una sanación física sin tocar profundamente el alma, y cuando el Señor sana directamente es para que se manifieste en la persona la gloria y el poder de Dios. Y sana no solo para que el enfermo sanado crea en Dios y cambie, sino también las personas a su alrededor. Sin embargo, sabemos que no todo enfermo es sanado. Significa que la enfermedad es un mal. Mientras dure el mundo presente, seguirá habiendo enfermedades, las cuales ciertamente son una de las consecuencias del pecado original de nuestros primeros progenitores. Pero Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, le dio valor redentor a las enfermedades y también a todo tipo de sufrimiento. Es decir, el sufrimiento bien llevado, aceptado en Cristo, sirve para santificarnos y para ayudar a otros a santificarse. No es que sean fáciles de llevar las enfermedades, sobre todo algunas de ellas, pero son oportunidades para unir ese sufrimiento a los de Cristo, a su sufrimiento, y darles así un valor redentor. ¿Y qué es eso de valor redentor? Nuestros sufrimientos unidos a los de Cristo pueden servir para nuestra propia santificación o para la de otras personas, incluyendo nuestros seres queridos. Es por ello que, después de Cristo, ya los enfermos no son considerados como personas malditas por el pecado propio o de sus padres, como sucedía antes de la venida del Señor. De allí la pregunta de los apóstoles al encontrarse al ciego: ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? A lo que Jesús responde: ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Las enfermedades más graves no son las del cuerpo, sino las del alma. Por eso decíamos que la sanación fundamental es la sanación interior. Esta puede darse habiéndose sanado el cuerpo o no. ¿Cuántos enfermos ha habido que se han santificado en su enfermedad? ¿Cuántos santos no hay que se han hecho santos a raíz de una enfermedad o durante una larga enfermedad? En el caso del ciego de nacimiento del Evangelio de hoy, vemos que este hombre fue de los que ni siquiera pidió ser sanado, sino que viéndolo Jesús pasar, se detiene y, haciendo barro con saliva y tierra del suelo, lo colocó en sus ojos, ordenándole que luego se bañara en la piscina de Siloé. Efectivamente, el hombre comienza a ver al salir el agua, pero notemos que el cambio más importante se realiza en su alma. Veamos cómo se comporta al ser interrogado por los enemigos de Jesús. Sus respuestas las da con mucha convicción y con tal simplicidad e inocencia que, por la precisión y la lógica que hay en ellas, deja perplejos a quienes, con mala intención, tratan de hacer ver que Jesús no venía de Dios, pues lo había curado en sábado, día en que los judíos no podían hacer ningún tipo de trabajo.
Resulta refrescante oír la respuesta del ciego que ya no lo es. Cuando los fariseos lo fuerzan a decir que Jesús es un pecador, responde el ciego, primero inocentemente: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Continúa luego con mucha claridad y convicción: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Y concluye el Evangelio con una advertencia de Jesús para todos aquellos que, como los fariseos, creemos que vemos y que no necesitamos que Jesús nos cure nuestra ceguera. Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Preguntaron entonces si estaban ciegos, y Jesús les dice: si estuvieran ciegos, es decir, si se dieran cuenta de su ceguera, no tuvieran pecado, pero como dicen que ven, siguen en pecado, siguen en su pecado. Cuidado, que así podríamos estar nosotros diciendo que vemos, creyendo que vemos y no dejamos que el Señor nos sane, pues ya creemos que sabemos todo y preferimos quedarnos en una luz que no es luz, sino que es oscuridad. El Señor habla de definición de campos. ¿Cuáles son esos campos? Luz y tinieblas, Dios y mal, gracia y pecado. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino actuar como Él, creerle a Él, es decir, en total acuerdo y voluntad con la de Dios, con la voluntad del Padre. Así, haciendo solo lo que es la voluntad de Dios, pasaremos de la oscuridad de nuestra ceguera a la luz de Cristo, para ser nosotros también luz en este mundo tan oscuro de las cosas de Dios y tan ciego para verlas. Las enfermedades más graves no son las del cuerpo, sino las del alma. Más aún, las enfermedades peores no son las que sufre una persona, sino las que sufre toda una población. Nuestra sociedad está enferma y bien enferma de violencia, agresividad, maledicencia, ocultismo, esoterismo, idolatría, satanismo. Sí, eso mismo, culto al demonio, para ser más precisos. Por eso requerimos sanación, una sanación que solo Dios nos puede dar, porque la sanación fundamental es la sanación interior, y esa es la que más estamos necesitando. El ciego de nacimiento que mencionábamos termina por postrarse ante Jesús, reconociéndolo como Dios. Cuando comenzó a ver el ciego, creyó lo que el Señor le dijo y postrándose lo adoró. Del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 38. Termina entonces el ciego por postrarse ante Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios. En cuanto Jesús le revela quién es, como decíamos, lo más importante es la gracia que acompaña todo contacto con Cristo. El ciego que ya no lo es, cree en Jesús y confía en Él. Y cuando Jesús se le revela como el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías esperado, el Mesías esperado, el ciego que ahora ve, cree lo que el Señor le dice, y postrándose lo adoró. ¿No será eso lo que nos falta a nosotros? Postrarnos en adoración, poner nuestra vida ante Dios, porque cuando no confiamos de verdad en Él, en Dios, cuando no dejamos en sus manos toda nuestra existencia, nos sentimos vacíos. Solo podemos orar arrepentidos, clamar a Dios, adorarlo, reconocer que Él es Dios y nosotros sus hijos dependientes de Él. Y Él ha puesto sus condiciones para actuar cuando hay enfermedades sociales. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Y tú, confías en Dios? ¿Confías en lo que Él puede hacer en tu vida? Paz y bien.